Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Masarellano y hoy estamos hablando en directo de, pues la noticia del día en España, en Madrid, donde me encuentro, que es el apagón, o como yo prefiero llamarlo, ensayo de apagón, que hemos vivido en las últimas horas. A las 12:30 de hoy, lunes 28 de abril de 2025, 5 años después de la pandemia del COVID, 5 años antes del año 2030, se ha producido este apagón súbito. Yo me encontraba en la Universidad Complutense de Madrid tomando un café, cuando de pronto se han ido las luces y se ha encendido la luz de emergencia, porque tiene una alimentación propia la universidad y entonces se ha puesto en marcha inmediatamente la luz, pero era la de emergencia. Entonces pensábamos que era algo de la propia facultad y durante los primeros 3/4 de hora, 50 minutos, yo apenas me he inquietado por lo que ha ocurrido, ¿no? Porque he estado tan tranquilo. Después ya ha empezado a llegarme la noticia, porque era lo que se comentaba, de que era algo que no solo estaba ocurriendo en la facultad, no solo estaba ocurriendo en Madrid, sino que estaba ocurriendo en España y en Portugal. Después se habló también de Francia y en un momento dado se habló de toda Europa, algo que después he sabido que no era así, ¿no? De hecho, principalmente el país afectado es España y además, como ha señalado el primer ministro de Portugal, no solo es el país afectado, sino que también es el país causante, ¿no? Aunque la causa de este apagón o de este ensayo de apagón, como digo, que es como yo prefiero llamarlo, en estos momentos es desconocida, ¿no? Por supuesto, las autoridades descartan el ciberataque y lo que no descartan es que un pangolín, según se ha podido saber también en ciertos ámbitos, que un pangolín haya pisado el cable equivocado. Entonces, ahora mismo está más cerca el gobierno de España de reconocer que un pangolín ha pisado el cable a que, bueno, pues esto pueda ser un ciberataque, ¿no? Que además en el panorama geopolítico en el que estamos no tiene ningún tipo de sentido que lo sea, ¿verdad? Bueno, es ironía, obviamente, ¿no? En cualquier caso, ahora mismo la causa no se sabe. Se habla de una posible causa natural, pero tampoco se llega a decir cuál es. Y desde luego, cuando parecía que nos íbamos a ir a dormir sin luz eléctrica, sin la luz luciferina, ¿no? En ese invento de Caín, que son las ciudades, después de un día de sol espléndido, ¿no? Ya les puedo asegurar que los pájaros, que han sido mi compañía la mayor parte del día, no se han inquietado lo más mínimo por la ausencia de luz eléctrica, porque por lo menos aquí en Madrid hemos tenido un día espléndido de luz solar. Pues ha habido cierta inquietud, ¿no? Ha habido cierta inquietud, pero más o menos se ha mantenido el control. En la zona de Ciudad Universitaria, como digo, donde yo me encontraba, es una zona clave de entrada y salida de vehículos en Madrid. Una de tantas entradas, pero es una de las principales de entrada y salida de vehículos de Madrid. Inmediatamente nos hemos dado cuenta los que allí estábamos. Hoy, por cierto, era día de huelga en la universidad, con lo cual hemos sido muy pocos los que hemos ido. Había una manifestación convocada a las 6 de la tarde en Atocha, que obviamente no ha tenido lugar, pero por la razón de esta huelga no había prácticamente nadie en la facultad y los pocos que estábamos, pues enseguida nos hemos dado cuenta de que no funcionaban los semáforos y aquello era francamente pues peligroso, ¿no? En esta entrada-salida de coches de la facultad. Yo no me he inquietado mucho, enseguida me he puesto a observar, ¿no? Cómo reaccionaba la gente, sin saber si esto iba a durar una hora, un día, etcétera. Más tarde ya, después de comer, hacia las 5 de la tarde, he vuelto a casa y que por eso también hay que llevar dinero en efectivo. He podido comer perfectamente en la facultad con mi dinero en efectivo, cosa que no ha ocurrido con aquellos dependientes del Bizum que han tenido que pedir a los que tenemos dinero en efectivo. Esto es a ver si lo van a devolver. Pero bueno, volviendo a casa, ya me he enterado más o menos de qué se estaba contando en los medios de comunicación a través de una radio que sonaba en un coche aparcado. Me he quedado cerca del coche y he podido escuchar más o menos cómo estaba la situación. Después he venido a casa, he arreglado más o menos el tema de la nevera, el congelador y otra serie de cuestiones domésticas y he vuelto a salir a la calle a ver qué se cocía por la ciudad.
Obviamente hay varios puntos, me he hecho una serie de notas interesantes para comentar, porque como digo, para mí esto que ha ocurrido, a falta de que sepamos si es que se nos va a explicar cuáles son las causas verdaderas, obviamente habrá opiniones de todos los gustos. Yo en cualquier caso creo que es un experimento, sea un experimento provocado, sea un experimento accidental que es utilizado, para mí es un experimento, ¿no? Igual que lo fue lo ocurrido en 2020. No nos vamos a meter en las causas de aquello que ocurrió en 2020. Desde luego, la sopa de pangolín está bastante descartada a día de hoy, ¿no? Y el origen en un laboratorio pues se sigue discutiendo. En cualquier caso, y hay informes, ¿no? Incluso en revistas científicas al respecto. Pero, en cualquier caso, más allá del origen, creo que lo importante es ver cómo eso se acaba canalizando, sea provocado o sea occidental, eso se acaba canalizando con fines políticos. Y se hacen estudios. Somos una sociedad probeta en ese sentido, ¿no? Y es interesante, ¿no? Ese paseo que me he dado a media tarde por la ciudad hasta que ha caído prácticamente la luz, con una ciudad que se iba quedando a oscuras. Ha sido interesante porque, bueno, es regresar a un momento previo a la invención de la luz eléctrica en las ciudades. Casi uno se puede sentir en la ciudad de Jack el Destripador, en Londres de Jack el Destripador o el París de Baudelaire, ¿no? Que uno va paseando por esas calles donde la iluminación se vuelve mínima y no es recomendable ir por ciertas calles a ciertas horas de la noche, ¿no? Y desde luego la multiculturalidad, como ya se vio en La Dana, pues es muy provechosa, ¿no? Para ver hasta qué punto no es recomendable darse ciertos paseos en estas condiciones, ¿no? Es interesante porque estas anotaciones las he tomado en casa unos 15, 20 minutos antes de que volviera la luz, bajo la lumbre de una vela, ¿no? Me ha hecho sentir como una suerte de escritor del siglo XIX. Ha sido una experiencia interesante porque nunca había escrito bajo la lumbre de una vela. Bueno, hay que decir que las mayores incidencias han sido, según se informan los medios de comunicación. Ya veremos que, por ejemplo, algo interesante que hemos vivido en este experimento es que los únicos medios de comunicación disponibles eran los que estaban a mano de esto, de un pequeño transistor. Yo tengo un transistor y estos eran los únicos medios de comunicación de los que disponíamos, con lo cual, si a la hora de escribir estas notas he tenido que hacerlo como un personaje del siglo XIX, con una vela, y paseando por la calle, es verdad que no se ha hecho en noche cerrada, pero tenía también esa sensación de estar en la época previa a que la luz eléctrica entrara en las calles de las grandes ciudades, con todo lo que eso supuso de remodelación. Con este aparatito me he sentido antes de la invención de la televisión, me he sentido también en los primeros momentos del siglo XX, cuando esto era el generador de opinión. Hemos vuelto a esto, hemos vuelto a, sobre todo, en la pandemia, tuvimos medios de comunicación alternativos, acceso a medios digitales, acceso a canales de YouTube, a podcasts, etcétera, etcétera, que sirvieron muy bien para contrarrestar la versión oficial que desde el primer momento chirriaba y que se fue remodelando numerosas veces, ¿no? Con este aparatito no es posible. Con este aparatito estás vendido, ¿no? Entonces, aquí yo tenía la sensación de que tanto en el trabajo de los periodistas como en el trabajo de los políticos, el presidente del gobierno ha salido más o menos a las 6 de la tarde a dar una rueda de prensa sin aceptar preguntas de los periodistas, pues se nos imponía la forma de vivir esto, ¿no? Por ejemplo, después de que hablara el presidente del gobierno, ha salido un reputado director de la sección de opinión de un periódico a echarle la culpa al presidente del gobierno, ¿no? Con razones poco claras, he de decir. De la misma forma que el presidente del gobierno tampoco se ha molestado en explicar para nada por qué se ha producido esto, ¿no? Y empiezo a tener dudas de que se vaya a dar una explicación solvente, como ya ocurrió en el caso 2020. No tengan dudas de que eso forma parte del experimento, ¿no? Del ensayo de apagón. ¿Por qué ensayo de apagón? Porque yo tenía muy claro que esto no iba a durar mucho tiempo. Y de hecho me parece harto curioso que aquí en Madrid hayamos recuperado la luz pues prácticamente cuando se ha hecho de noche, ¿no? Me parece muy, muy interesante que haya sido precisamente en ese momento cuando se hacía de noche, cuando la cosa se podía poner verdaderamente peligrosa. Aquí, como digo, según han informado por aquí los periodistas, el principal
problema que ha habido ha sido encierros en ascensores. Se calcula que unos 300, según los datos que han dado más o menos a las 6 de la tarde. Luego nadie ha cogido el ascensor, obviamente. Unos 300 avisos con personas que han estado 3-4 horas encerradas en el ascensor, ¿no? Y lo que me ha llamado también la atención es que la segunda causa han sido los ataques de ansiedad. Yo en la universidad, una de las primeras cosas que he hecho ha sido preguntar si había alguien en el ascensor a los trabajadores de la universidad, cosa que ellos no se habían ni planteado. Enseguida hemos llamado al ascensor, hemos visto que no y lo hemos retenido. O sea, que no me he cruzado, tampoco en la casa donde vivo hay nadie encerrado en el ascensor, así que no me he cruzado con nadie que haya tenido este problema. Sí que me he cruzado, en cambio, con varias personas que estaban sufriendo ataques de ansiedad. Un chico en la universidad ha tenido un ataque de ansiedad fortísimo a la hora y media de que esto estallara. Y luego me he cruzado también con una vecina que vive enfrente, una chica también joven, que también estaba teniendo un fuerte ataque de ansiedad ante la perspectiva de dormir a oscuras. Ahora mismo, cuando se encendió la luz, pues también se ha percibido una suerte de histeria colectiva en aplaudir, ¿no? La vuelta de la luz, etcétera, etcétera. Yo casi me sentía a las 8 de la tarde aplaudiendo en el año 2020 y era como Bill Murray en esa película de la marmota. Ha sido una perspectiva un poco aberrante, ¿no? Obviamente casi todos los comercios han cerrado a la hora de comer. Ha habido desabastecimiento de gasolina también. Ha sido otra de las cuestiones que han tenido lugar. Por supuesto, pues en las casas ha habido problemas con las neveras, con tal, pero tampoco ha pasado el tiempo suficiente como para que esto verdaderamente fuera grave. De ahí que yo hable de ensayo o experimento, porque lo que sí que ha ocurrido es que se ha generado una enorme base de datos, un precedente real. No es un simulador que juega con datos abstractos, es un simulador que en este caso simula con, bueno, pues un apagón de verdad, pero controlado. Esa es mi, ya digo, sea así o no, así es como se va a leer esto y tenemos que darnos cuenta de que en España nos hemos convertido en ese sentido en pioneros y que además hemos tenido un precedente reciente. Les recuerdo que en Paiporta y en otras localidades, durante la catástrofe asesina de la Dana, digo asesina por la forma en la que fue gestionada, obviamente no se puede acusar a la naturaleza asesina, pero sí de aquellos que permiten que la naturaleza asesine, hubo unos cuantos días de apagón. Y en el vídeo que hice entonces y en la reflexión que me surgió de entonces estaba esa idea, ¿no? De, vaya, pues ha tocado en España un ensayo general de lo que es un apagón. Pocos comentarios se hicieron en ese sentido, por lo menos yo pocos percibí, pero yo sí lo hice y yo sí lo vi de esta forma y lo hablé con más gente y en mi círculo sí que tengo algún amigo que lo vio de la misma manera. Esto ha sido, entre otras cosas, ya digo, provocado, ¿no? Pero paralelamente es un ensayo de apagón. Y realmente había criaturas acechando en la noche allí, porque claro, aquí estábamos en Madrid sabiendo que si uno pulsaba el 112, estaba al otro lado las emergencias, cosa que allí no ocurría. Allí estaban totalmente aislados, sin ayuda del exterior, y por eso había una situación de inseguridad mucho mayor, ¿no? Y esa sensación de que esto era de mentirijillas se notaba en la tensa tranquilidad de los viandantes madrileños. Digo viandantes porque cuando todo esto ha ocurrido, el principal medio de transporte, obviamente los trenes y los metros han quedado inutilizados. Yo preguntaba inmediatamente qué pasaba en los metros y me han dicho que se habían abierto las compuertas, se había dejado a la gente salir. Y con los trenes, 3/4 de lo mismo, aunque creo que ahora mismo hay gente todavía atrapada en los trenes, en algunos trenes. Van a permanecer cerrados las vías de transporte de trenes y metro, por lo menos hasta mañana. Ya han dicho que no se va a reanudar. En los colegios han estado abiertos prácticamente toda la tarde hasta última hora por, bueno, facilitar a los padres que tenían que hacer la vuelta y tal. Y entonces, como el metro y el tren se han quedado inutilizados y grandes estaciones del estilo de Atocha en Madrid o Sants en Barcelona o María Zambrano en Málaga han quedado inutilizadas, los autobuses han tomado el papel de único medio de transporte público. Y había unas colas de autobuses en Madrid de 3/4 de hora, 1 hora, para trayectos puramente urbanos, ¿no? Por no hablar de los atascos interminables que había en carretera o ese desabastecimiento del que ya he hablado.
Entonces, mucha gente ha optado por andar, ¿no? Como por ejemplo yo mismo, hemos optado por andar. Y hacía mucho tiempo que yo no veía Madrid tan lleno de gente andando, ¿no? Todo el mundo se echaba a la calle, nervioso, ¿eh? Nadie quería parecer nervioso, pero había mucho también de nerviosismo en ese querer salir a andar, una suerte de ansiedad colectiva, no solo por esas personas que tenían un ataque de ansiedad per se, sino había una suerte de ansiedad colectiva, ¿no? Porque aunque se nos estaba diciendo que esto iba a acabar antes de la medianoche, a buen seguro, había una suerte de ansiedad. ¿Por qué? Porque la pregunta era esa, ¿esto habrá acabado antes de mañana? Y además yo creía percibir una segunda pregunta, que es, ¿esto volverá a suceder? Porque esa es la duda que ahora nos queda, ¿no? Y eso es lo que tiene también lo experimental, lo ensayístico, que cuando ocurre y marca un precedente, ya queda la impronta de que puede volver a ocurrir. Voy a interrumpir un momento esta reflexión que estoy haciendo, sin mucha pretensión, y solo compartir cómo he vivido yo estas horas, para hablar de este pequeño libro que es sobre Ernest Junger. Se titula Ernest Junger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno. Es mi último libro. Está editado en la editorial Sequitur y va a salir a la venta el 19 de mayo. Y lo vamos a presentar en Madrid, en el Espacio Ardemans, en la zona de Avenida América, la tarde del 29 de mayo, 10 días después, un jueves, creo recordar que es, 29 de mayo, por la tarde, probablemente 7 de la tarde, en Madrid. Lo voy a publicitar en redes, no será la última vez que se lo repita, pero este libro, tengo que decirlo, ha cobrado actualidad, ¿no? Podrán ustedes decir, bueno, qué fantoche, bueno, diga lo que quieran. Si alguien nos alertó del carácter experimental que tiene la sociedad en el mundo moderno, es Ernest Junger, con la idea de movilización total. Yo he visto una movilización total muy, muy, muy claramente en lo que hemos vivido hoy. De hecho, uno de los textos de este libro trata precisamente sobre el concepto de movilización total. Y igual que cuando ocurrió el asunto de la Dana, muchos vimos cómo el concepto de trabajador adquiría otro calibre en todas esas personas que fueron desde distintos puntos de España a ayudar hombro con hombro, a arrimar el hombro allí, pueblo salvando pueblo, ante el abandono del Estado que dijo si quieren ayuda que la pidan, cosa que hoy hemos vuelto a ver cuando el presidente del gobierno ha dicho se ha decretado el estado de alarma en 3 comunidades autónomas, Andalucía, Madrid y la otra que no recuerdo cuál era, y si alguno más la quiere, que la pida, ¿no? Bueno, pues entonces se nos vino a muchos a la mente la idea del trabajador con la que soñó Junger después de la Primera Guerra Mundial. Y a mí hoy, viendo todas esas masas de madrileños andando naturalmente sin el teléfono móvil, ¿no? También es una imagen curiosa, la gente andando y en la calle y absolutamente nadie con un teléfono móvil, pues me ha venido a la mente la idea de movilización total, ¿no? Toda la sociedad se ha puesto a bullir, se ha interrumpido abruptamente el día a día y todos esos aparatitos con los que nos entretenemos, ¿no? Habitualmente la televisión, todas esas cuestiones que invaden nuestra vida, las redes sociales, la música, las comunicaciones con personas que no tenemos al lado, etcétera, etcétera, se han cortado y hemos sufrido una regresión. Como digo, aquí, en general en España y particularmente en Madrid, hacía un día espléndido de sol. Los pájaros ya, insisto, no se han inquietado en absoluto con la situación y yo he tratado de imitarles, ¿no? Hasta que ya el sol ha empezado a apagarse y entonces he querido fijarme un poco más en los seres humanos, ¿no? De hecho, me ha alegrado ver que esa era la actitud de muchos universitarios, que se compraban unas cervezas y tranquilamente buscaban un sitio tranquilo al sol donde poder beber. Ahí se nota mucho la brecha generacional, ¿no? Porque aunque es cierto que a la gente que he visto con ataque de ansiedad era joven, también a la gente que he visto más tranquila era igualmente joven. Y la verdad es que me parece muy interesante esta juventud que se va a Paiporta a echar un cable o que se toma unas cervezas mientras ocurre un apagón, ¿no? Y bueno, me parece interesante, ¿no? También he visto gente de generaciones superiores ponerse la mascarilla, meterse al coche o ir, no sé por qué, paseando por Madrid con mascarilla, como si la mascarilla fuera a deshacer el apagón. Y luego ahora, hablando en los últimos minutos
vía teléfono con algunos amigos, coincidíamos también en la decepción, ¿no? De que es un apocalipsis muy pequeñito, ¿no? O sea, al final esto no va a llegar a más, ¿no? Y esto también puede sonar muy chocante, pero creo que cuando decimos esto lo decimos todos aquellos que esperamos que el sistema se derrumbe, ¿no? Se pegue la hostia. Pero parece que el sistema es inquebrantable, ¿no? Habrá quien quiera limitar esta lectura al sencillamente el gobierno de Sánchez, que es el que ha cometido todas estas gestiones, por supuesto, el PSOE, que es el partido del régimen, pero en general es algo del sistema, ¿no? El sistema no cae, no cayó con lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004, no cayó con lo que ocurrió en la Rambla, no cayó con lo que ha ocurrido en Paiporta y no va a caer con un apagón, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que afortunadamente no ha habido nada grave, ¿no? Afortunadamente desde una lógica, podríamos decir, micro, ¿no? Microhistórica, pero desde una óptica macrohistórica, que este apagón haya sido un apagón controlado, ¿no? Pequeño, una pequeña explosión, a ver qué pasa, significa que nada va a cambiar, ¿no? Absolutamente nada. Y que además, pues, efectivamente ya hay un precedente para algo que seguramente vuelva a ocurrir, ¿no? Es decir, cuando se dio por terminada más de un año después la pandemia del año 2020, y ya pudimos dejar de llevar mascarillas, los que se lo hubieran puesto, y casi toda la población se había puesto unos productos precisamente experimentales, etcétera, etcétera, pues una idea estaba clara y es que eso iba a volver a ocurrir. Y muchos nos pusimos a pensar en qué iba a ocurrir a continuación y una de las ideas que se nos venía a la cabeza precisamente era la del apagón, ¿no? Porque un personaje que dimitió escasas horas después de que el Papa muriera, el Papa Francisco, fue Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial. Y Klaus Schwab había hablado en más de una ocasión de la posibilidad de un apagón. Por supuesto, precisamente conecto este hecho a lo que ocurrió en 2020 porque mucha gente lo que se ha puesto a hacer es comprar agua mineral, comprar papel higiénico, o sea, desabastecer los supermercados, ¿no? Algo que ya vimos en el año 2020 y que parece que la gente, por más que sea algo irracional, comprar papel higiénico, no va a acabar el papel higiénico, se va a seguir produciendo el papel higiénico, tranquilícense. No, la gente prefiere comprar el papel higiénico. Igual que preventivamente algunos, y no lo digo tampoco por mofarme de ellos, porque son personas casi siempre ya de una edad, se ponen la mascarilla, ¿no? Y sobre esto, precisamente quiero hacer un comentario también. Es un amigo que me narraba hace unas semanas que volvió a casa un día del trabajo y sus padres estaban atemorizados, ¿no? Viendo la televisión, porque habían dicho desde la Unión Europea que hay que tener un kit de supervivencia y que si ya tenía el kit de supervivencia y que se había hablado del kit de supervivencia con sus compañeros del trabajo. Obviamente los padres de este amigo mío están jubilados y vi en su experiencia reflejada la experiencia de muchos, que vemos cómo hay unas generaciones, las generaciones más mayores ahora mismo de España, no las que están en residencias de ancianos, que de esas ya se encargaron en el año 2020, sino las que están fuera todavía de ese lugar repugnante que son las residencias. Bueno, que viven fuera de la realidad, ¿no? Son la generación de la transición, la generación que precisamente con estos tractores se ha estado informando mucho tiempo y que están totalmente fuera, ¿no? De una realidad que no entienden, porque es muy difícil entenderla con los parámetros mentales con los que ellos se formaron, con toda la historia que ellos se han contado a sí mismos, de sí mismos, por medio de los medios de comunicación, ¿no? Y de los grandes cronistas situados por esos medios de comunicación, bajo la figura de escritores y directores de cine que se han dedicado a contar la transición, se han dedicado a contar la época, etcétera, etcétera. Y el resultado de todo eso es una profunda incomprensión, ¿no? Y ante la incomprensión ha llegado a un punto que el temor es tal porque se ha visto morir a otros compañeros de generación por el virus, porque se ha visto que uno es el más débil en una sociedad que ha cambiado brutalmente, ¿no? En todos los ámbitos, a nivel cultural, a nivel sociológico, a nivel de inmigración, a nivel de aparición de redes sociales, etcétera, etcétera, de nuevos factores a la hora de marcar la sociedad, que directamente no se entiende nada y ante el miedo lo único que hace la gente es obedecer y lo único que hace la gente es tratar
de sobrevivir, ¿no? Ponerse la mascarilla, ¿no? Que yo creo que es una imagen muy gráfica, o comprar el papel higiénico. Bien, pues es que eso es lo que hace la mayoría de la franja de edad que, según todos los cálculos, es decisiva en las votaciones en España. Es decir, la gente que decide quién gobierna en España, al final, esto es lo que hace cuando llegan los grandes momentos. Y como digo, no lo digo para reírme o no lo digo para atacar a nadie, ¿no? Lo digo sencillamente porque muestran qué tipo de sociedad estamos, ¿no? Mientras que la gente más joven, pues depende, también hay una polarización, ¿no? Están estos muchachos con sus ataques de ansiedad porque no pueden utilizar el teléfono, ¿no? Y es terrible. Y luego están los que se abren la cerveza y se tumban al sol, ¿no? Que obviamente son los más saludables y, en mi opinión, los que mejor entienden lo que está pasando y cómo hay que reaccionar frente a ello. A mí, en ese sentido, las imágenes de tantas personas caminando por Madrid me han recordado naturalmente a Filomena, ¿no? Aquella nevada que tuvimos, que todo el mundo salió a andar, ¿no? Por la ciudad. Y luego he visto cosas que no había visto nunca en Madrid en mis 26 años de vida. He visto a gente sacarse la silla a la puerta de casa, cosa que yo casi también hago. De hecho, me ha pillado la silla en la mano cuando se encendió la luz. Me iba a ir a sentar en la puerta de casa con unas cervezas a ver qué pasaba en la noche. Y he visto gente jugando al dominó en las puertas de su casa, en una acera de Madrid. Y lo he visto bastante en el paseo largo que me he dado, lo he visto bastante. Y la verdad que me alegra. He visto vecinos hablando, corros de vecinos hablando. Oye, ¿estás bien? Preguntándose. Gente que habitualmente no se conoce, aunque vivan puerta con puerta, ¿no? En ese sentido, me ha recordado a lo mejor de los pueblos. Tengo que decirlo, por unos instantes, Madrid, ¿no? Camilo José Cela decía que Madrid era un pueblo de Castilla. Bien, pues me he sentido en ese pueblo de Castilla, que yo desde luego no he conocido, porque he nacido en un Madrid totalmente destrozado, pero me lo he podido intuir, ¿no? A través de estas estampas muy curiosas que va a ser muy difícil volver a ver, ¿no? Y que hacen que también uno se sienta un poco nostálgico. Decir, ¿por qué no nos hemos quedado un poco más de tiempo sin luz? ¿Qué hubiera pasado, no? La gente se hubiera hartado, nos hubiéramos vuelto un poquito más rebeldes, pero no, parece que la luz solo se ha ido el rato suficiente como para que nadie quiera levantar la voz o romper un plato, ¿no? Pero eso sí, nos hemos puesto a hablar entre nosotros y, eso en un tiempo donde la fragmentación es total, la atomización es social, me ha parecido curioso de ver, ¿no? Donde hay tanta socialidad. Yo mismo me he visto hablando con bastantes desconocidos y bastantes desconocidos conmigo en la universidad, lo cual sorprende en las nuevas generaciones, donde la norma general es la lógica autista, ¿no? De no hablar con el vecino, de tener miedo a las interacciones reales, de dejarlo todo en el mundo virtual, etcétera, etcétera. Me ha parecido también curioso. O sea, por unos instantes se veía que volvíamos a ser civilizados, ¿no? Los coches dejaban pasar a los peatones, nadie iba con prisa conduciendo. Los peatones nos dejábamos pasar. No, no, pase usted, nos cedíamos el paso los unos a los otros, profundamente educados, nos sonreíamos, nos mirábamos. Me he cruzado con unos cuantos vecinos en mi calle, en la calle de al lado, en la calle de al lado, y todo el mundo, ¿estás bien? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo? En fin, tienes de todos, necesitas cualquier cosa. Yo mismo también una vecina mayor que vive enfrente, ¿está usted bien? Necesita cualquier cosa. Hemos estado hablando, ¿no? Esta vecina me ha llamado la atención también porque tiene una situación familiar complicada. Y cuando se ha encendido la luz, todo el mundo ha estallado yo estaba asomado a la ventana, todo el mundo ha estallado en una súbita alegría. Y yo ya la he visto un deje de melancolía, porque es una persona total y absolutamente sola, abandonada por su propia familia, que no vive lejos, y desde luego por la comunidad, ¿no? Que es lo que ocurre, que no hay comunidad en el mundo en el que vivimos, porque este pequeño aparatito pues se ha encargado de destruirla, ¿no? Igual que la comunicación, igual que tantas cosas. Y de pronto estar sin este aparatito, pues probablemente ha llevado a que mucha gente le pregunte a esa señora qué tal está, se interese por su vida, etcétera. Como digo, yo el rato que está asomado, yo he hablado con ella y he visto a otras tantas personas que hacían lo mismo. Y claro, me pongo en su piel y claro, entiendo esa melancolía, ¿no? que yo he percibido, porque de pronto vuelve a estar sola, ¿no? De pronto vuelve a estar abandonada porque todo el mundo ha recuperado su juguetito. Entonces, como todo el mundo tiene de vuelta el juguetito, ya no vas a ponerte a hablar, por supuesto, con tu vecina. Eso es lo que hemos vivido realmente.
Entonces, bueno, es curioso porque nadie ha pronunciado en todo el día, por lo menos delante de mí, la palabra apagón, pero yo creo que todos la teníamos en mente, ¿no? La tenemos en mente porque tenemos ya un ideario catastrofista, muy apocalíptico, que viene de ese miedo al fin de milenio que hubo al término del siglo XX, ese milenarismo, ¿no?, que había de vuelta, ese terror, ¿no?, al año 2000. Ya se empezó a hablar entonces de la idea del apagón, de que iba a haber un apagón, de que todos los dispositivos se iban a desconectar. Y desde entonces estamos imbuidos en imágenes catastrofistas que Hollywood, por supuesto, con eso que Pedro Bustamante llamaba el imperio de la ficción, ha estado regando por doquier y que también hay que decir que en los últimos años pues, ha ido sufriendo sus aldabonazos. Por ejemplo, hace unos años hay una película de Netflix, no por casualidad, producida por la familia Obama, no muy espectacular desde el punto de vista cinematográfico, que en principio tenía un buen reparto con Ethan Hawke, Julia Roberts, y bueno, que se llamaba Dejar el mundo atrás, ¿no? Una película curiosa, además hablé hace unos meses con un amigo en Zaragoza de por qué la película acababa con Friends, con la serie Friends, y este amigo, mi amigo Iván, me decía que porque por la nostalgia, ¿no? Era la nostalgia de otra época, de cuando nos podíamos creer Friends, ¿no? Es un poco lo mismo que esta cuestión de hablar con el que tenemos al lado, ¿no? Friends es la serie de una época en la que realmente esas reuniones existían sin que este aparatito estuviera de por medio, ¿no? Pero obviamente el 11 de septiembre de 2001 a nivel global, el 11 de marzo de 2004 a nivel nacional, nos enteramos de que iba el siglo XXI a base de bien, ¿no? Y desde entonces, pues se han ido sucediendo situaciones inéditas en la historia de la humanidad. Y una de esas situaciones inéditas que sabíamos que antes o después iba a llegar, como la guerra atómica, por ejemplo, ¿no?, que estaba en el imaginario de la Guerra Fría, bueno, pues nosotros como hijos de una generación conectada a Internet, hiperconectada, pues nuestro miedo, nuestro doppelganger, podríamos decir, nuestra sombra, ya no era tanto ese ataque nuclear como el apagón. Otro producto de Netflix, además de esta película, de Dejar el mundo atrás, que hablaba del apagón, es muy reciente, se llama Zero Day, Día Cero, y lo he comentado con Pedro del canal Saliendo de la Caverna, precisamente en su canal, y luego está ese vídeo también subido en el mío, se llama Descifrando a la élite, y comentamos la serie, o sea que en este sentido me remito al comentario. Pero es muy interesante porque el día cero en esa serie es 1 minuto de apagón en Estados Unidos. Nosotros hemos sufrido 9 horas aquí en Madrid de apagón en España. Mi pregunta es, ¿ahora estamos también en el día cero y lo que viene después es el día cero? En ese caso se van a pedir responsabilidades, va a haber un cambio real, va a cambiar algo, vamos a darnos cuenta de algo, o sencillamente vamos a amontonar el papel higiénico, vamos a guardar la mascarilla debajo de las llaves y vamos a seguir con nuestra vida adelante, como pasó el 11 de marzo de 2004, cuando nos dieron las explicaciones pertinentes que nadie se creía, como pasó en el año 2020 cuando nos dieron las explicaciones pertinentes que nadie en su sano juicio se creía, como pasó con la Dana cuando se nos dieron las explicaciones, cada uno las suyas, un partido unas, otro partido otras, pero que nadie en su sano juicio se acaba consolando con una de las dos versiones. ¿Vamos a seguir igual? Pues mi sensación es que sí, porque no ha sido lo suficientemente grave como para que el sistema caiga. Y así es como están las cosas. Ese es el rasero que los ciudadanos le ponemos a nuestros gobernantes, ¿no? Mientras no haya sangre y toneladas de sangre, nada va a cambiar. Y por supuesto, uno no quiere ver esos litros y litros y riadas de sangre. Pero, por otro lado, la sensación es que si uno quiere que algo cambie, tiene que ocurrir eso, ¿no? Y la única certeza que tenemos hoy es que no va a ser hoy. Este no va a ser el apagón en el que se ocurra, pero ese apagón puede llegar, porque si ha pasado una vez, puede volver a pasar. Y si ha durado un día, puede durar una semana, ¿no? Y está claro que si esto llega a extenderse una semana, desde luego, las cosas se iban a complicar un poquito más. Y ese barniz que es la civilización iba a caer, como ha ocurrido desde el principio de los tiempos en la historia de lo que llamamos España, y la respuesta iba a ser la de una sociedad cainita, como ha sido la española desde el principio de los tiempos, ¿no? A veces casi sin razones, y en este caso las razones serían
muy primarias, ¿no? Serían puramente lo vital, ¿no? Imagínense ustedes en una gran ciudad sin luz por la noche y sin poder acceder a un supermercado donde poder abastecerse y todo el mundo informándose por medio de este aparatito. Pues, que por cierto va por pilas. Pues imagínense el panorama, ¿no? Yo sabía, como todo el mundo, que eso no se iba a dar en este caso, pero, como digo, ha ocurrido una vez, puede volver a ocurrir, igual que en el 2020 hubo un tipo de virus y sabemos que los hay mucho más dañinos y que pueden venir también, llegado el momento. Otro rasgo que me ha parecido curioso es el de las imágenes, ¿no? Porque obviamente el siglo XXI empieza con una imagen televisada, que es el World Trade Center ardiendo después de un impacto, y después un segundo impacto con otro avión que es grabado en directo, ¿no? Y luego, por supuesto, la imagen de la torre desmoronándose. Hay otras imágenes, de nuevo, de ese imaginario catastrofista, que es el imaginario de Hollywood, es un imaginario apocalíptico que está ahí desde el principio de los tiempos, pero que el mundo en el que nos encontramos favorece, ¿no? Por sus condiciones. Está, por ejemplo, el Windsor ardiendo aquí en Madrid, la Torre Windsor, que se ha cumplido también hace poco el aniversario y del que tampoco tenemos una versión de los hechos clara, ¿no? Como no la tenemos de tantas cosas. O, por ejemplo, el incendio de la Catedral de Notre Dame en París, que también pudimos verlo en directo, ¿no? Cómo se destruía el edificio. Ahora hemos visto lo que han reconstruido, ¿no? Que tiene mucho que ver con la iglesia actual en la que estamos y también con el clima que hay ahora mismo en esa iglesia, pero en cualquier caso, me remito a lo que dijo Pedro Bustamante sobre el incendio de esta iglesia y de tantas otras antes en Francia y su aspecto ritual, ¿no? Evidente. Porque todo eso es un ritual, todos esos espectáculos ígneos televisados acaban generando lo que en términos esotéricos se llama egregor. Y ese egregor, una vez se genera, hay que alimentarlo, ¿no? Y también hay que decir que todo este miedo, toda esta ansiedad, esos ataques de ansiedad no son casuales. Esas personas que se ponen la mascarilla por miedo no es por casualidad, ¿no? Y ahí tenemos dos extremos generacionales, el anciano con la mascarilla y el joven con el ataque de ansiedad. Están alimentando un egregor, lo sepan o no, ¿no? Y lo están haciendo porque han sido programados mentalmente para ello con este tipo de ritos iniciáticos, de ritos de paso, que son estos acontecimientos que han ido moldeando a la sociedad experimental del siglo XXI. Y también recomiendo el vídeo que hicimos recientemente sobre la actualidad innombrable, el libro de Roberto Calasso, que es un libro muy jungeriano, ¿no? De nuevo conecta con Junger, para entender por qué es una sociedad experimental, la sociedad moderna. Lo explicamos ahí y tener este tipo de preceptos teóricos claros ayuda para que cuando ocurran este tipo de eventos uno tenga las ideas claras, que ayuda mucho para mantenerse en el centro, más allá de la situación personal en la que se encuentre cada uno en ese momento. Entonces, la palabra apagón impone, quizás por eso nadie quisiera pronunciarla, pero por otro lado es como la palabra de seguridad en un juego masoquista, ¿no? Uno sabe que pronunciándola todo acaba, ¿no? Tú dices la palabra de seguridad y entonces el juego masoquista, que es una ficción construida entre dos o más individuos, acaba, ¿no? Y de pronto el juego termina y se restablece la normalidad. Nosotros sabíamos hoy en Madrid que esto iba a acabar pronto. Por eso apagón era la palabra de seguridad. Decíamos apagón, pero lo decíamos tranquilos, o lo pensábamos, ya digo, porque no se lo escuchaba a nadie decir, pero lo pensábamos tranquilos, lo del apagón, porque teníamos la certeza de que esto iba a acabar antes o después, ¿no? Manteniendo la calma a lo largo del día era la mejor forma de llegar al día siguiente, ¿no? Aún así, en su pequeño caos mental, muchas personas han sido incapaces de mantener la calma porque han tenido que ir al supermercado corriendo a comprarse los rollos de papel higiénico o han tenido que ponerse la mascarilla, ¿no? Todo ello con como vemos, tiene su aspecto ritual, ¿no? Al final es el pequeño altar, el pequeño ícono al que se le reza para estar a salvo, ¿no? Es el mismo mecanismo mental con esto, con estos rollos de papel higiénico en mi armario, con esta mascarilla en mi cara, estoy totalmente protegido ante lo que venga, cuando es obvio que no. Entonces lo interesante de todo esto de nuevo es volver a ese libro fundamental de Pedro Bustamante, que es El Imperio de la Ficción, y ver hasta qué punto la idea del apagón, que señores, nosotros hemos estrenado hoy como una primicia a nivel mundial, es decir, ha habido momentos de apagón como efecto secundario a una catástrofe mayor, como por ejemplo el caso de Paiporta, que yo ponía antes, pero nosotros hemos estrenado a nivel internacional, que yo sepa por lo menos, un apagón como Dios manda, ¿no? Aquí, hoy, en España, en Madrid,
Digo tanto lo de Madrid, aparte de porque es donde yo vivo y estoy hablando desde mi experiencia, porque ha habido otras zonas de España que han recuperado antes la iluminación, ¿no? A las 6 de la tarde, cuando yo he escuchado la radio y al presidente del gobierno y todo el asunto, ya había numerosas zonas, por ejemplo, la parte urbana de Barcelona, recobrando la iluminación, ¿no? Así en Madrid que hemos tardado 3 horas más, 3 horas y media más. Entonces, decía que si algo nos ha preparado para esta idea del apagón, ha sido, ante todo, la ficción. Y la forma en la que lo hemos vivido ha sido un poco esquizofrénica, porque estábamos dentro, pero al mismo tiempo sentíamos que era una película. Y he escuchado a mucha gente por la calle, que hoy básicamente me he dedicado a hablar con quien me encontraba y a escuchar a los que tenía a mi alrededor, y más de una persona ha dicho, parece que estamos en una distopía, parece que estamos en una película, ¿no? Es decir, esto puede resultar muy inocente, dicho así, pero lo cierto es que nuestro inconsciente ha sido perfectamente guiado para llegar a este momento con unas pautas inoculadas de forma, valga la redundancia, subconsciente, ¿no? En él. Y esto ha sido precisamente a través del imperio de la ficción. Y por eso, en parte, estábamos preparados mentalmente para esta situación, ¿no? Y tiene mucho que ver por la forma en la que muchas personas lo han llegado, tanto el del ataque de ansiedad como el que se ha abierto unas cervezas. De alguna forma, en algún momento de su vida se había planteado que esto iba a ocurrir, porque sabíamos que esto iba a ocurrir. Porque muchos lo dijimos cuando acabó el asunto del año 2020. Yo tengo un artículo hablando del tema, ya perdido, ni me molesto en recomendarlo, porque muchos teníamos claro que era el siguiente etapa, porque nos lo había dicho Klaus Schwab y porque todas las señales apuntaban a él. El imperio de la ficción, sobre todo, apuntaba a ello. De hecho, viendo películas como Dejar el mundo atrás o viendo series como Día Cero, Zero Day, uno tiene la sensación de que lo que está ocurriendo a otro lado de la pantalla le puede ocurrir a uno. Y de hecho, los propios productos insisten en ello. O sea, hay una suerte de regodeo en la idea de os estamos anunciando aquí de forma burda que esto va a ocurrir, sin taparnos, ¿no? O sea, estamos diciendo directamente esto que estás viendo te va a ocurrir, porque podemos hacerlo. Y realmente eso te da totalmente la idea de quién tiene la sartén por el mango, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito material y en el ámbito esotérico, ¿no? Con esa idea del egregor, de que se van generando egregores, porque todo esto son experiencias colectivas que generan una serie de, podríamos decir, de energías, ¿no? De recepciones sociales, podríamos decir. Y esas recepciones sociales que suenan a algo intangible, a una información, también tiene su lado, podríamos decir, material, ¿no? Que es precisamente esa imagen del egregor, de una monstruosidad creada en otro plano y alimentada por esa experiencia, ¿no? Y que una vez se crea y se alimenta, va a pedir, como todo ser vivo, más y más alimento. Entonces, más allá de lo que ha sido el experimento pionero, de lo que nos vayan a contar ahora en estos medios de comunicación que decían una y otra vez, no se fíen de los bulos, no se fíen de los medios alternativos, fíense solo de los canales oficiales. Bueno, ellos ya nos contarán su versión oficial, ¿no? Que el pangolín pisa el cable, por supuesto, pero creo que más allá de las causas que se nos den, de que sean reales, no, etcétera, no voy a entrar ahí, que es el juego conspiranoico que tanto les gusta para acusar de conspiranoicos y tal. Creo que está claro que hemos vivido una experiencia, un ensayo experimental, ¿no? Que se va a extender en algún momento u otro a otras partes de Occidente o incluso a la misma parte otra vez. ¿Por qué no? Es una experiencia colectiva. Y creo que esas imágenes que no han sido televisadas, ¿no? Como si lo eran las de estos grandes eventos, el World Trade Center, la Catedral de Notre Dame, el edificio Windsor, esas imágenes fueron televisadas. En el año 2020 apenas vimos nada televisado, a pesar de que nos decían que los hospitales, las residencias estaban a rebosar de imágenes terribles, ¿no? Pero ninguna de esas imágenes realmente fue grabada, o por lo menos no fue emitida. ¿Y hoy qué había para grabar? Bueno, veremos numerosas fotografías y mucha gente móvil en mano ha grabado, ¿no? Pero son imágenes pobres, son filas interminables para el autobús, son coches discurriendo sin semáforos, son guardias de tráfico dirigiendo el tráfico en sustitución de los semáforos, pero tampoco son imágenes potentes.
Creo que las imágenes son mucho más otro tipo de imágenes, ¿no? Más literarias, si quieren ustedes, más para escribirlas que para filmarlas, que son esos vecinos hablando, que son esos pájaros indiferentes, que son esos universitarios abriéndose unas cervezas, que son esos chicos jóvenes con ataques de ansiedad y esos ancianos con mascarillas. En fin, lo que he querido humildemente compartirles y sin mayores pretensiones en este vídeo, ¿no? Que es pensar en voz alta lo que ha pasado hoy. Entonces, en ese contexto cinematográfico, ese contexto para el que solo nos ha preparado el cine, ¿no? Y por eso también creo que el cine es un arte tan fundamental para la época en la que estamos y por eso siempre trato de leer la actualidad a través del cine, ¿no? Porque el cine nos prepara para la época y quien no lo quiera ver, pues no se está enterando de la tostada, ¿no? Y por eso el libro anterior que escribí a en la misma editorial, en el sello Bola y en Sequitur, pero es la misma editorial, trataba del cine, ¿no? Como arte del siglo XX. Entonces, para mí el cine es el arte que mejor nos habla del siglo XX y del siglo XXI. Y para mí también Ernest Junger, y por eso le dedico a este libro, es el mejor autor que nos ha preparado para el siglo XXI. Y hoy tenía, con el libro que todavía no ha salido a librerías, aunque ya se puede pedir, pero con el libro en físico en mi mano, yo tenía la sensación de que efectivamente Junger planeaba constantemente sobre la situación, igual que había planeado su figura intelectual sobre la situación de lo que vivimos en el 2020. ¿No? Y por terminar, a mí me ha impactado mucho ver a estas personas jóvenes con ansiedad. O sea, realmente creo que es la imagen más fuerte que me he llevado del día de hoy. Quizás porque yo no estaba atrapado en un metro, no estaba atrapado en un ascensor, no estaba en un hospital pues teniendo imagino, recibir una avalancha de trabajo, de cancelar unas operaciones, de hacer otras en unas circunstancias, imagino que no agradables. Y lo siento mucho por las personas que han tenido que enfrentarse a cualquiera de estas situaciones y a otras muchas que probablemente se hayan dado, aviones que han tenido que reconducirse, etcétera, etcétera. Pero creo que la inmensa mayoría de la sociedad ha podido rehacer su día sin mayores problemas y afortunadamente sin grandes imágenes trágicas como si las había en Zero Day, en la serie de Netflix con Robert De Niro. Pero creo que es precisamente esa ansiedad que yo he visto en gente joven, ¿no? Que en vez de afrontar con entereza la situación, pues se ha victimizado, ¿no? Y ha querido decir, gritar de manera inconsciente, soy débil, acogedme, no quiero pasar por esto, en vez de hacerlo con entereza. Pues creo que esa ansiedad no se debe tanto a lo que hemos vivido, porque si uno se fija bien en lo que hemos vivido, yo realmente he podido tomar el sol tranquilamente, he podido sentarme a mirar qué pasaba a mi alrededor, he podido pasear y poco más, he podido comer tranquilamente, he tenido todo lo que necesitaba, ¿no? Como los pájaros, ya digo. Y creo que estas personas con ansiedad, salvo que tuvieran una tragedia detrás, que puede ser, porque hay gente que tiene en casa personas con oxígeno y situaciones muy trágicas, que obviamente se han visto en dificultades, ¿no? Y estos sí que tienen razones para haber vivido esto con dolor. Pero la mayoría de mortales, y más concretamente los jóvenes, que lo único que han hecho ha sido pues, estar por la universidad en huelga y encontrarse con esto, de pronto tener un ataque de ansiedad, demuestra que es por no saber ver lo que tenemos alrededor. Y en lugar de ver lo que tenemos alrededor y afrontarlo, empezamos a entrar en la lógica cinematográfica y las imágenes de la catástrofe están en nuestra mente. No sé si me explico, es decir, no es lo que pasa a tu alrededor lo que te provoca ansiedad, es lo que podría pasar a tu alrededor, es lo que crees que va a comenzar a pasar a tu alrededor lo que te provoca ansiedad, ¿no? Es la duda de si mañana no acaba este apagón y si pasado mañana, cuando este apagón ya haya acabado, vuelve a ocurrir otro. Esa es realmente el temor que acaba que acaba asediando, ¿no? a la persona que se deja llevar por la ansiedad. La idea de ¿y si vuelve a ocurrir? ¿No? Porque francamente no hay una respuesta, porque puede volver a ocurrir. Porque podemos seguir atrapados en esta lógica cinematográfica porque en realidad ya lo estamos. Y lo único que hay son subidas y bajadas. Lo que vivimos en el año 2020 fue entrar en esa así llamada nueva normalidad y este tipo de eventos como el que hemos vivido hoy forman parte de esa nueva normalidad. Por eso, insisto en que es obvio nuestra fragilidad en el plano material, en el plano espiritual, ante el poder que tiene el sistema en estos dos ámbitos, ¿no? Para destruirnos.
Pero hay una idea de Junger que a mí me da mucha fuerza. Es una idea que también está en Ébola, que es un autor que pongo a dialogar con Junger en el libro, que es la de mantenerse en pie en un mundo en ruinas, ¿no? Y que es la idea de, vale, no puedo controlar lo que ocurre a mi alrededor, que es algo que ocurre en todo en la vida, ocurre en los grandes eventos como estos, y ocurre en los eventos pequeños, ocurre en la muerte de un familiar, ocurre en una enfermedad, ocurre en una ruptura, ocurre en un despido, ocurre en en un accidente de tráfico, ocurre constantemente en una teja que se cae, en un techo que se derrumba. A mí hace poco se me derrumbó un techo a escasos centímetros en un interior y no me mató de milagro, o por lo menos no me hizo un estropicio de milagro. Eso no se puede controlar, realmente no. Somos insignificantes ante eso, igual que somos insignificantes ante pues, una guerra, una pandemia, un apagón. Pero en lo que uno sí puede demostrarse un guerrero, un rey, como lo quieran llamar, un señor de sí mismo, es en cómo eso le afecta, es en su mundo interior, es en el repliegue al mundo interior, que como decía Junger es el mundo de las lecturas, cuando el mundo exterior está perdido, ¿no? Entonces creo que evaluar con mesura lo que está ocurriendo, creo que saber alzar la mirada y mirar a los pájaros, y mirar a las copas de los árboles, y mirar a los picos de las montañas, y mirar a las nubes, y mirar el sol espléndido que teníamos, y ver que ahí en ese plano no está ocurriendo nada, no es excusa para tumbarse a la Bartola y dejar que todo ocurra y que sean otros los que apaguen los fuegos, pero sí es una fuente para reflejar el interior de uno, ¿no? Para reflejar la tranquilidad, la soberanía que uno debe mantener en estas situaciones, venga lo que venga, ¿no? Mantener la calma, mantener la soberanía, mantener el centro espiritual. Creo que Junger es el mejor ejemplo en el siglo XX de esto también, porque al fin y al cabo es un tipo que estuvo en la Primera Guerra Mundial, recibió 6 disparos, estuvo a punto de morir. Si quieren irse al pasado, Cervantes, ¿no? En la batalla de Lepanto es un ejemplo de esto. Y, sin embargo, como cuentan los titanes venideros, Junger es lo último que aparece en el libro, este libro de entrevistas, que es su ideario último, ¿no? Su testamento intelectual. A veces le gusta salir a hacer pompas, ¿no? Es decir, tener ese, a pesar de haber recibido esas balas en la Primera Guerra Mundial, tener la fortaleza como para pues ser como un niño o ser como un animal, en el mejor sentido de la palabra, y saber ver la magnitud de las cosas y saber guarecerse de aquellos que quieren jugar con nuestra ansiedad y con nuestro miedo para alimentarse. Y digo alimentarse en un sentido muy directo, ¿no? Porque creo que es algo también de lo que hablaba Bustamante, ¿no? De cómo el sistema se alimenta de una parte de sí mismo, que son las víctimas propiciatorias, los chivos expiatorios, la ofrenda sacrificial, el exceso sobrante, etcétera, llámenlo como quieran. Es algo que está en la tragedia griega, así lo descubrió él, y luego lo aplicó a la realidad, ¿no? Hasta llegar a ese imperio de la ficción, que es como conocemos ese mecanismo hoy en día. Entonces, si este apagón, en definitiva, no es más que el triunfo del imperio de la ficción sobre nuestro imaginario, de estos egregores, de esta sociedad experimental, creo que aunque no podamos salirnos de esta sociedad, ¿no? Kaczynski intentó salirse de esta sociedad y vio que no se podía. Junger encontró otro camino, quizás no tan espectacular y tan visual como el de Kaczynski, pero más discreto y más real, que es el camino de mantener esa soberanía interior, no venga lo que venga, y ya de paso, pues ponerse a hablar con el vecino, abrirse unas cervezas cuando uno se lo pueda permitir y esperar a que todo pase, ¿no? Porque en el fondo están jugando con nosotros y hay que tomárselo con una cierta ironía. Entonces imagino que en los próximos días veremos mucho discurso lacrimógeno y queriendo emocionarnos y queriendo asustarnos y queriendo, estarán los conspiranoicos que nos dirán que viene el apocalipsis, que no, que esto ha sido un ataque ruso, que esto ha sido un ataque marroquí, que esto ha sido el Mossad. Y luego estarán los bien pensantes que nos hablarán de la abuelita que puso el bastón en el ascensor para que no se cerrara porque subía su nieta y se dio cuenta de que se iba la luz y gracias a eso le salvó la vida, etcétera. Y lo que hay que hacer es a lo mejor tomar un poco de distancia con las cosas, reírse y
apagar el transistor, ¿no? Porque bueno, nosotros decidimos también cuándo encender y cuándo apagar, y yo creo que es sano de vez en cuando apagar. Así que para empezar vamos a apagar este vídeo. Y lo dicho, espero que ustedes se encuentren bien, por supuesto, que no les haya pasado absolutamente nada de gravedad a lo largo del día de hoy. Y en este caso les agradecería mucho que me dejaran en sus comentarios alguna reflexión sobre cómo han visto ustedes este día, porque este no pretende ser un vídeo comentando ningún texto ni hablando de filosofía, sino que es solo una reflexión hecha al aire que a muchos molestará, a otros les generará cierta simpatía. En cualquiera de los dos casos agradeceré sus comentarios para que esto no sea precisamente un monólogo y para, bueno, pues generar en el foro que es el espacio de comentarios del vídeo, pues para generar una suerte de testimonio, ¿no? Aunque sea breve, de lo que ustedes han vivido a lo largo del día de hoy, en este apagón. Por supuesto, me refiero a los que están en España o en Portugal o en Francia y lo han sufrido y no a los de otras latitudes, aunque ellos quizás también puedan hacer una reflexión habiendo visto los toros desde la barrera. Nada más que este ha sido un experimento, ha sido un ensayo. Probablemente volvamos a ver otra situación parecida y será distinta. Es la misma idea con la que yo acabé el año 2020 y el 2021, ¿no? Esto ha sido un ensayo. Obviamente se han salido con la suya, pero si lo han hecho una vez, lo pueden hacer dos. Y desde luego han obtenido mucha información sobre cómo nosotros reaccionaríamos y han obtenido también miedo, han obtenido ansiedad, han obtenido servidumbre, han obtenido aplauso a las 8 de la tarde. Y a mí, por lo menos, ahí no me van a tener entre los que sonríen, ¿no? Ante este tipo de eventos, ¿no? Poco más que espero que estén bien y volvemos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.